Saludo al ministro. La última vez que nos vimos fue, si mal no recuerdo, en un programa de cable noticias del que me vetaron por señalar las relaciones criminales de Marta Lucía Ramírez. Eh, estaba revisando los comentarios y hay un comentario de William Kimball, que es un líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Banco de la República y el Sistema Financiero, y es un seguidor de varios de los canales que estamos acá. Es un sindicato nuevo dentro del Banco de la República y él pide el favor de que haya un mayor acompañamiento del ministerio porque los han venido persiguiendo y acosando en el último año. Y ahí va mi primera pregunta. Yo creo que es clave pues usar las herramientas que tenemos del Estado para acompañar a los trabajadores. Y yo he visto particularmente también trabajando desde el Consejo, también dialogando con otros sindicatos como el de la compañera Alejandra y también algunos trabajadores de call centers, que el procedimiento dentro del ministerio como para hacer esa vigilancia a las empresas que no pasen por encima de los derechos de los trabajadores es bien engorroso y complejo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos procedimientos sean, digamos, más efectivos para poder proteger los derechos de los trabajadores? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el bloqueo institucional. Más que una pregunta, yo creo que es clave explicarle a la gente cómo está funcionando ese bloqueo institucional, ¿sí? ¿Qué se encontró usted apenas llegó al ministerio, que como a la semana fue que se definió lo de la consulta popular? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Congreso? ¿Qué es lo que probablemente va a pasar con la Corte Constitucional y la reforma pensional? Explicar el bloqueo institucional y por qué una de las salidas va a ser esta consulta popular. Bueno, lo primero es que pues yo recibí un ministerio de una compañera a la que aprecio mucho, la doctora Gloria Inés Ramírez. Yo creo que ella hizo una buena gestión en la cartera, digamos, y se destacó en el gabinete del presidente Petro en este primer periodo, digamos, en este primer tiempo, este primer tramo del gobierno. Yo, digamos, estoy examinando muy en detalle esta labor de inspección, vigilancia y control. Me he encontrado, digamos, con muchas dificultades burocráticas y también me he encontrado con dificultades de orden normativo y de otras índoles. Estoy haciendo los ajustes respectivos. Yo creo que, digamos, varios de los decretos que vamos a expedir, son 9 decretos que ya tenemos listos, nos va a permitir agilizar la labor de inspección, vigilancia y control y de protección de los derechos de los trabajadores, no solo de los derechos sociales y laborales, sino también de los derechos políticos de los trabajadores, del movimiento sindical y demás. Yo he construido una relación muy fluida en este mes y días que tengo en el ministerio con las centrales sindicales y con las organizaciones de los trabajadores. Hay otros asuntos que dependen del ministerio y que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, como es el de las cajas de compensación. Son 42 cajas que reciben aportes de los trabajadores. Allí también hay una situación en algunas cajas, digamos, de fenómenos poco transparentes, por decirlo menos. Así que estamos tratando de conocer con exactitud cada problema, cada conflicto laboral. Hemos hecho con la CUT, acabamos de hacer, y lo vamos a hacer con las otras 2 centrales, un listado de la conflictividad laboral del país, ¿no? Y vamos a hacer una suerte de priorización para desde el ministerio intervenir sobre esa conflictividad, ¿no? Hay, por ejemplo, conflictividad y hay un conflicto que está a punto de o en camino de resolverse en Paz del Río, en la siderúrgica Paz del Río. Hay un pliego por presentarse por parte de los trabajadores mineros de Cintra Bioenergética principalmente, y en general de los trabajadores mineros en la costa. Hay unos conflictos en el sector salud que estamos tratando de atender. Sigue habiendo un conflicto en Nestlé, ¿no? En Bugalagrande, en Valledupar y en casi todas las sitios en donde están las empresas que están articuladas al grupo Nestlé. Estamos interviniendo en un conflicto entre la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR, y la Asociación de Futbolistas Profesionales.
En fin, vamos a hacer un mapa de conflictividad a ir para intervenir con, digamos, con una acción reforzada desde el despacho del ministro y desde el equipo del ministro en esos conflictos que son de carácter urgente su intervención. No solo está el del Banco de la República, tenemos un conflicto también con una entidad del gobierno nacional, que es el Banco Agrario. Ahí hay una situación bastante compleja en la que tendremos que intervenir y en la que seguramente tendremos que acudir al presidente de la República para que dé instrucciones a funcionarios del gobierno en relación con la protección de los derechos de los trabajadores. Y en relación con el bloqueo institucional, pues yo creo que el bloqueo está suficientemente ilustrado. El bloqueo ocurre en el Congreso, también ocurre en las Cortes, ya ustedes saben lo que ha habido y lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral. No solo es un bloqueo, ¿no? A veces es, digamos, la expresión de lo que se conoce como golpe blando, ¿no? Entonces, el intento de poner en entredicha la campaña presidencial y al propio presidente en el Consejo Nacional Electoral hace parte ya no solo de un bloqueo, sino también de un golpe blando en camino, ¿no? Lo que puede ocurrir en la Comisión de Acusaciones de la Cámara también puede ser la expresión o es la expresión de un golpe blando de sectores de la derecha política y de los sectores del establecimiento económico del país que no soportan la alternancia política y la llegada de un gobierno de izquierdas al país y que lo que buscan es interrumpir el mandato y lo que buscan es atravesársele como vaca muerta a la alternancia política en Colombia entre gobiernos de derecha y la llegada de gobiernos de izquierda, que es lo característico de toda democracia contemporánea. Ahora bien, en la Corte Constitucional, como parte de ese bloqueo, se radicaron 42 demandas contra la ley pensional. La más, digamos, la más preocupante para nosotros era aquella demanda que originó la ponencia de inconstitucionalidad del magistrado Ibáñez. Esa ponencia, por fortuna, ya fue derrotada en la Corte Constitucional. Contamos con una opinión que no sé si a estas alturas ya se hizo oficial por parte de la Procuraduría. Va a haber un concepto de la Procuraduría que yo supongo va a ser un concepto favorable al trámite de la reforma pensional, porque se acusaba de vicios de trámite a la reforma pensional, entre otras porque digamos, el propio procurador fue testigo, digamos, de cómo fue ese trámite en el Congreso. Pero adicionalmente, las otras demandas yo creo que no van a prosperar, ¿no? Y nosotros estamos trabajando sobre la base en el ministerio de que la ley pensional está en firme y que va a arrancar el 1 de julio. Estamos haciendo los diseños institucionales respectivos con los fondos privados, con Colpensiones que se armonizan en esta ley, con el DPS para el pilar solidario. Estamos expidiendo los decretos. Esta semana ya vamos a expedir 2 nuevos decretos. Uno que es el DUR, el Decreto Único Reglamentario, y otro que es el que define el papel del Banco de la República en el pilar contributivo. En fin, nosotros vamos a actuar e incluso tanto Colpensiones como los fondos privados han hecho inversiones a riesgo sobre la base de que esta ley pensional quedará en firme. Cualquier decisión de la Corte no solo significaría una frustración para esos 3.100.000 o un golpe, digamos, una bofetada a los derechos de esos 3.100.000 adultos mayores que no cotizaron, sino que además sería desconocer unas realidades financieras, institucionales, ¿no? De gobierno que ya están en marcha. Ya llevamos 1 hora y media, le hemos prometido a Antonio Sanguino que le íbamos a dejar almorzar hoy domingo. Agradecerle como siempre su generosidad, a toda la gente que ha estado conectada, más de 2.100 y tantas personas todo el tiempo. Es un honor, de verdad, tenerte, Antonio, y estamos muy complacidos de haber escuchado pues tus respuestas tan a profundidad. Creo que estamos en este momento en Colombia pues abocados a un cambio, es innegable. Hay muchísima gente, por ejemplo, preguntando ¿y qué pasaría si el Congreso o el Senado
pues dicen que no a la consulta. ¿Qué nos queda por hacer, Antonio? Pues a Uribe no le negaron su referéndum, ¿no? A Santos no le negaron su plebiscito. Incluso a los sectores que promovieron la consulta popular anticorrupción, entre ellos a Claudia y Angélica, no se les negó la posibilidad de convocar a la consulta popular anticorrupción. Sería, digamos, un acto de inmenso descaro y de tacañería y mezquindad política que no se le apruebe al presidente Petro una justificada consulta popular como la que estamos proponiendo. Ahora, yo no voy a hacer cuentas acá públicamente, pero las cuentas dan para que hayan por lo menos 60 votos de los 106 senadores en la plenaria del Senado. Hay una discusión si se necesitan más de 54 votos, que es una mayoría calificada, porque es una mayoría, es la mitad más uno sobre los 106 senadores. Algunos dicen que podría ser una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los que estén en la sesión plenaria, ¿no? Que indicaría que son menos senadores. Pero yo haciéndole una cuenta, no se la voy a hacer completa, pero hay 20 senadores del pacto, hay 5 de comunes y hay 5 del verde, ahí van 30 y faltan datos de otros municipios que yo creo que nos dan para sumar los votos que se requieran. Excelente. Chamel. Ministro, yo creo que es importante, ahorita cerrando, que nos explique como la correlación de fuerzas dentro del Partido Verde, porque digamos, sobre todo en la izquierda, está como ya me va a meter la idea de que todo... Mentira, hágale. No, es que la verdad es que sobre todo en la izquierda está la idea de que todo el Partido Verde es Claudia López, y a mí me parece que sí vale la pena explicar cómo está la disputa adentro, ¿sí? Porque lo que entiendo es que se está complicando lo de la incisión, lo que también entiendo es que Catherine Miranda y JP quieren hacer una incisión aparte, entonces es clave entenderlo, pues para que la gente entienda que no todos son Claudia López y que igual hay también, según veo, hay como unas restricciones legales que los obliga a estar juntos por ahora. Bueno, mira, para que la gente a veces no entiende la palabra escisión, ¿no? Pero para que la gente entienda más claramente, en este caso escisión es igual a disidencia, ¿no? Entonces hay una disidencia. Ahora, para efectos de conocer la correlación de fuerzas de mayorías y minorías en el verde, solo hay que ver quiénes firman la escisión o la disidencia, quiénes firmaron en un principio la escisión o la disidencia. Pues la firmaron 5 congresistas. Nosotros tenemos 30 un poco más de 22 congresistas, creo que es la cifra exacta. De esos 5, solo 5 firmaron la escisión, una senadora y 4 representantes a la Cámara. Luego entonces es obvio que son una minoría en el Congreso y son una minoría en la dirección nacional del partido, ¿no? Ahora, son una minoría que no están acatando la decisión mayoritaria institucional del partido de ser parte de la coalición de gobierno. Así que ellos están por fuera de la decisión oficial del partido. El partido ha sido extremadamente permisivo con la manera como han ejercido una oposición más radical incluso que la derecha uribista en algunos episodios o en la mayoría de los casos respecto a algunos de los congresistas que se han amparado, se han emboscado en el partido para dispararle al gobierno, a un gobierno progresista, un gobierno que interpreta la agenda progresista de las mayorías del partido Alianza Verde, que me interpreta a mí. Yo fui presidente del partido, fui senador del partido, y yo coincido plenamente con esta agenda y con este cambio en la conversación política y con estas transformaciones que el gobierno del presidente Petro le ha planteado al país. Así que, digamos, es claro cómo está la correlación de fuerzas, ¿no? Ahora, a esa disidencia le salió otra disidencia,
porque de esa disidencia yo calculo que van a salir como 3 o 4 partidos, ¿no? Unos los que están con Claudia, ¿no? Otros los que están con Galán. Les cuento, por lo que sé, Catherine Miranda está es con Juan Manuel Galán y con el alcalde Carlos Fernando Galán, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo va a estar con él, ¿no? Porque puede que cambie más adelante. Hay otro representante a la Cámara, Alejandro García, de Risaralda, que está es con Fajardo, ¿no? Y está JP, que está con JP, ¿no? Entonces, pues eso va a ser, digamos, un escenario de fragmentación. Y por esa razón es que hay cierta duda en el partido respecto al tema de la aprobación de la decisión. Había más o menos una mayoría ya grande, se necesita una mayoría calificada del 70% de los votos de la Dirección Nacional para aprobar la decisión. Pero eso no ocurrió en la pasada reunión de Dirección Nacional porque alguna gente que está de acuerdo con que el partido recupere plenamente su perspectiva, su perfil de centroizquierda y concurra a un frente amplio, había ciertas dudas porque en todo caso la salida de estas compañeras y compañeros dependerá de lo que finalmente decida el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral no sabemos si va a aprobar 1 o 2 o 3 decisiones, ¿no? Entonces, esa duda ha generado, digamos, cierta inquietud en el partido y también la solicitud que se conoció luego, ¿no? Por el correo de las brujas y por las filtraciones propias de estos debates, de lo que aspiraban las que querían o los que querían irse del partido, que eran una parte del presupuesto de la financiación del partido, una parte de los espacios de televisión que el partido tiene o a los que tiene derecho, en fin, digamos, otra serie de asuntos que era lo que le iban a proponer a la mayoría del Verde para su salida negociada del partido. Así que estamos todavía a la espera. Yo, digamos, estoy opinando sobre un asunto en el que no estoy directamente comprometido por razones obvias. Estoy ejerciendo mi cargo de ministro. Sigo siendo militante del partido, por supuesto, y como tal, pues puedo opinar sobre el mismo. Pero la decisión final va a depender de la Dirección Nacional, que estaba prevista para su segunda sesión sobre este tema para el 31 de marzo, pero se aplazó, creo yo, que hasta que no haya claridad total sobre el asunto. Lo cierto es que el partido Alianza Verde sigue siendo institucionalmente un partido de la coalición de gobierno y como tal estamos actuando en esta coyuntura y en lo que resta del gobierno. Bueno, Antonio, muchísimas gracias de verdad y a todos los que han estado conectados. Ahora sí te vamos a dejar marchar. Has sido muy generoso en el tiempo, en las explicaciones. Esta es tu casa y todos los canales de los alternativos creo que estamos en este momento remando duro con el gobierno. Por favor, úsennos que paso estamos. Muchas gracias, Pablo. De verdad para mí un placer no solo estar contigo, sino poder tener la ocasión de conversar con estos amigos y amigas que además no solo cumplen una labor de liderazgo social y un rol de liderazgo político, sino que también nos ayudan a amplificar el discurso, los mensajes políticos y las propuestas del gobierno del cambio. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.